La civilización egipcia. Esta icónica y poderosa civilización se formó después del descubrimiento de la escritura. Ahora abordaremos diferentes de esta importantísima civilización. Primero hablemos de los períodos que tuvo Egipto a lo largo del Cauce Medio y bajo del Nilo, habiendo diferentes períodos como el Imperio Antiguo, que van desde el 2800 a.C. hasta el 2200 a.C., donde los faraones crearon un poderoso estado y tenía su capital en Memphis. Después viene Imperio Medio, este cayó por las invasiones de los Hicsos y su capital se trasladó a Tebas. Esto transcurrió desde el año 2050 a.C. hasta el año 1780 a.C. Pronto se unificó el imperio en el conocido Imperio Nuevo, que sucedió entre el año 1580 a.C. y 1100 a.C., y finalmente está la baja época marcada por la decadencia. La civilización egipcia duró hasta el año 30 a.C. La civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano, limitando al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena, los actuales territorios de Sudán, Israel y Libia. Explicando de forma más detallada, se ubica al extremo noreste de África y es atravesado de norte a sur por el Nilo, el cual desemboca en el Mediterráneo. Cada año venía la crecida del Nilo que regaba las cosechas para hacerlas fértiles y crear prosperidad, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil, o creciente fértil, región conformada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después, el rey Menes dominaría el norte y unificaría a la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón. Como muchos sabrán, este para los antiguos egipcios, era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, y era el protector del pueblo. Los faraones eran figuras humanas designadas por los mismos dioses. Los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón, que contaba con el poder absoluto, incluso, sobre la religión. En la pirámide social egipcia, primer lugar está el faraón y la familia real, para después en segundo lugar estar los sacerdotes, después estarían los escribas encargados de mantener y transmitir la cultura en sus escritos, después están los soldados, después los comerciantes y artesanos, para casi al final estar los campesinos y finalmente los esclavos. Hablando de la religión egipcia, los egipcios practicaban el tipo de religión politeísta, es decir, que veneraban a varios dioses a los que identificaban con diferentes fenómenos de la naturaleza, por ejemplo el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. El dios más importante era Amón-Ra, dios del sol, seguido por Osiris, dios de los muertos. Los antiguos egipcios creían que el alma, llamada Ka, era inmortal y que no podía existir sin su cuerpo. Por eso realizaban importantes rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas, con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura. Los egipcios consideraban a la música como una ciencia y, como tal, requería de estudio. Se la empleaba en varias actividades, en especial, en los templos para acompañar los rituales. El jeroglífico que representaba a este arte es el mismo que aludía a la palabra bienestar. Durante la 18 dinastía egipcia, el faraón Akenatón estableció grandes reformas en la religión, convirtiéndola en monoteísta para adorar a un único dios del sol, Atón. Sin embargo, la orientación de los edificios no mantenía ningún patrón solar o cósmico, solo se adaptaba a la topografía del terreno. La revolución religiosa provocada por Akenatón y su nueva abstracción religiosa, entre otras nuevas medidas, desencadenó en un gran problema en el sistema de creencias de Egipto, porque el pueblo no podía concebir a sus dioses sin una forma o imagen tangible. Ahora abordaremos el tema de la arquitectura egipcia. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en unas majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían al alma emprender su viaje hacia otra vida.
Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras, donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían serle útiles al alma en otra vida. Debido a sus avanzados conocimientos en matemática y mediciones, los egipcios manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon una forma de medición denominada codo que se calculaba midiendo la longitud del antebrazo, desde el codo hasta la punta de los dedos. Posteriormente desarrollaron el cálculo en codo real, que equivalía a 0,524 metros de longitud y se subdividía en 7 tramos de 4 dedos cada uno, con un total de 28 dedos por unidad de medición. La Gran Pirámide de Giza fue mandada a construir por el faraón Keops alrededor del año 2570 a.C., y su base mide 440 codos por 440 codos, lo cual equivale a 230,56 metros por 230,56 metros. Se estima que su construcción duró 20 años y que requirió el trabajo de unos 10.000 hombres. Actualmente es la más antigua de las 7 maravillas del mundo. La mayoría de las pirámides han sido saqueadas a lo largo de la historia, debido a la cantidad de objetos de valor que contenían. Sin embargo, los arqueólogos han podido conocer detalles asombrosos gracias a las escrituras en jeroglífico que abundan en las paredes de estos templos. Sin duda los egipcios poseían muchos conocimientos y entre sus descubrimientos destacan el calendario egipcio. Debido a los avanzados conocimientos en matemática y en astronomía, establecieron una división de 24 horas del día y crearon un calendario, primero lunar, y luego fue adaptado a un calendario solar que constaba de 365 días en un año, período que se iniciaba con la crecida del río Nilo. Calculaban el mes y la estación del año, representados con símbolos. El sistema de escritura. Los egipcios tomaron el concepto de escritura de los sumerios y crearon su propio método pictográfico utilizando jeroglíficos. Principalmente gracias a la escritura, los arqueólogos pueden conocer las costumbres, creencias, historias y características de la civilización. El arado tirado por animales. Los campesinos del Valle del Nilo usaban un arado de madera endurecida por el fuego, para labrar la tierra. Posteriormente, adaptaron el carro para que pueda ser tirado por bueyes, que eran azotados con un látigo para que avanzaran. El espejo de cobre. Era un objeto aplanado realizado íntegramente en cobre pulido que resultaba muy costoso de fabricar, por lo que estaba reservado para la nobleza. Consistía en una superficie brillante que reflejaba imágenes bastante nítidas, por lo que permitía que los faraones se maquillen o acomodaran su corona. El papiro. Consistía en una lámina flexible que obtenían a partir de los tallos de la planta de papiro, que alcanzaba hasta 4 metros de altura y abundaba en el norte de Egipto. Las láminas eran cortadas en trozos para elaborar documentos o carteles sobre los que escribían y dibujaban. Cambiando de tema, las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección, sumado a los conocimientos sobre anatomía y química, hicieron que esta civilización se destaque en el campo de la salud. Creían que las enfermedades eran enviadas como castigo por los dioses o que eran espíritus malvados que estaban en el cuerpo y tenían que ser expulsados por medio de rituales o conjuros. Debido a la tradición de momificar, desarrollaron habilidades para conocer las distintas partes del cuerpo y asociarlas con ciertas enfermedades. Han llegado a realizar cirugías, de las cuales se hallaron rastros en algunas momias, siendo por ejemplo perforaciones de cráneo o remoción de tumores. De este modo lograron identificar hasta 28 tipos de lesiones diferentes. Resulta que cuando reinaba Ramsés II, y a causa de una sequía, apareció una alga tóxica que tiñó las aguas de rojo sangre. Un hecho documentado que debió de impresionar a todo el país. Aunque la reina más famosa fue Cleopatra, hubo otras mujeres con más poder. El ejemplo más importante es el de la fabulosa Hatshepsut, hija de Tutmosis I. También destaca la bella Nefertari, mujer de Ramsés II, de gran inteligencia y visión política. De hecho, ella gobernaba el país cuando su marido se ausentaba. A pesar de lo que nos han contado las películas, el trabajo de construcción de los monumentos no se llevó a cabo por esclavos. Era el pueblo quien lo realizaba, liderado por profesionales muy preparados. De hecho, debían detener las labores de construcción durante la época de la cosecha, ya que todos debían volver a sus casas para acopiar la comida de su familia. En el antiguo Egipto veneraban muchos animales. Serpientes, cocodrilos, aves, pero probablemente el más sagrado era el gato. Matar uno estaba penado con la muerte. En el caso de que el animal muriera por causas naturales, los miembros de la familia se afeitaban las cejas en señal de duelo, aunque me imagino que ya te imaginabas un poco la importancia del gato.
Sin duda la civilización egipcia es una civilización fascinante, e incluso existe la egiptología que es el estudio en específico de la cultura egipcia. Espero que les haya gustado el video, chaito.